Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré una entrega más de nuestra Ruleta del Terror. En esta ocasión, con 2 relatos ocurridos en las instalaciones del Metrobús de la Ciudad de México. Uno de ellos estoy seguro que tocará su corazón, pero el otro los dejará pensando en quiénes son los seres con los que compartimos este mundo y en la posibilidad de poder encontrarnos con uno de ellos. Antes de comenzar con el relato de esta noche, les pido por favor que me apoyen suscribiéndose a nuestro canal de YouTube y activando la campanita para que les notifique cuando subamos nuestros próximos videos, así como dándole like a nuestras páginas oficiales en Facebook e Instagram, y si es posible para ustedes, aportar al canal a través del botón de supergracias o convirtiéndose en Maestros de la Oscuridad en la sección de comunidad del canal. Eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos. Pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a estos relatos que, hasta el momento, no habían querido ser escuchados. El estudiante perdido de Tlatelolco. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Rebeca. Y esta noche me gustaría platicarte una extraña experiencia que me sucedió en el Metrobús de la Ciudad de México. Desde ahorita, me gustaría aclarar que no es un relato donde aparezca un ser sobrenatural o monstruoso, como en otras historias que se han contado en el canal. Pero eso no quiere decir que lo que me pasó haya sido menos terrorífico. Al contrario, fue algo sumamente traumante, porque lo que vi aquella noche me dejó marcada para toda la vida. Todo sucedió cuando regresaba de mi escuela al departamento en el que vivía. En ese entonces, llevaba quizá unos 3 meses de haber llegado a la Ciudad de México para trabajar y estudiar, por lo que todavía me daba mucho miedo viajar por las noches en el transporte público, ya que no dominaba al 100% las rutas por las que me tenía que mover. De hecho, recuerdo que anotaba toda la información de las estaciones en una hoja de papel, porque después de salir de la escuela no me gustaba sacar el celular por la delincuencia que caracteriza a la ciudad. Esa noche, yo iba viajando en la ruta 3 del Metrobús en dirección a la estación Montevideo, que es donde estaba el departamento que compartía con otras 3 chicas foráneas. Yo iba muy atenta, viendo por la ventanilla, para intentar ubicar los sitios clave de mi trayecto, y de momento en momento volteaba a ver mi hojita de papel para no pasarme de estación. Cuando llegamos a la estación Tlatelolco, recuerdo que las puertas se abrieron, y al voltear a ver, para ver a las personas que se subían, me percaté que solamente se subió un muchacho, el cual se veía muy cansado y con varios moretones en su cuerpo. La primera vez que lo vi, me dio mucho miedo, porque pensé que quizá era uno de los asaltantes de los que tanto me habían platicado, pero al ver su mirada, supe que no era una mala persona. Al contrario, solamente era una persona que parecía haber pasado un mal momento en la ciudad, porque su mirada lo decía todo, la cual estaba llena de tristeza y desilusión. Después de subirse, el chico se sentó en el asiento que estaba frente al mío, y con los hombros caídos, solo se quedó ahí tranquilo, viendo por la ventanilla, con una mirada de tristeza. Desde ese momento, algo que se me hizo raro es que el chico tenía un olor extraño, el cual podría describir como una mezcla entre humo y tierra, como los inciensos, pero con un aroma que jamás había olido en toda mi vida. No recuerdo bien qué fecha era, lo único que recuerdo es que el Metrobús iba prácticamente vacío y no era tan noche, lo que permitió que le pusiera demasiada atención a aquel muchacho, porque aunque evitaba verlo directamente para no incomodarlo, me era imposible no verlo de reojo cada vez que veía mi hoja de papel o hacia la ventanilla. En una de esas ocasiones, me percaté que el joven iba llorando mientras seguía viendo directamente al exterior. En ese momento, con todo el miedo del mundo, pero al mismo tiempo con toda la educación y la empatía que me enseñaron en mi casa hacia mis semejantes, me incliné hacia él y con una voz baja, para que no me escucharan los pocos pasajeros que iban en la unidad y que eso lo pudiera incomodar,
Le pregunté: ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? Tras escuchar mi pregunta, el chico pareció ignorarme por un par de minutos, y justo cuando me recargué nuevamente en mi asiento, pensando que no me iba a responder, me volteó a ver, y al hacerlo, pude verlo plenamente. Y aquella mirada no la podré olvidar, porque es la mirada más triste y nostálgica que he visto en toda mi vida. Y después de verme durante unos cuantos segundos, intentó hablar, pero no pudo. Solamente hacía un ruido semejante al que hacen las personas mudas, y después de hacer unos cuantos intentos, se desesperó y se volteó, dejando ver en su rostro una gran impotencia por no poderse comunicar conmigo. Después de eso, volteé a ver nuevamente hacia la ventanilla, y en el exterior decía que íbamos en la estación Magdalena de Salinas, lo que significaba que solamente me faltaban 2 estaciones para llegar a mi destino. Y justo cuando estaba verificando esta información en mi papelito, se me ocurrió pasarle una pluma y decirle que me escribiera lo que me quisiera pedir, sobre todo si necesitaba ayuda. Y así lo hice, tocando su hombro para llamar su atención, y al voltear, le enseñé el papel y un bolígrafo, diciéndole que si necesitaba ayuda, me lo podía escribir. Él me vio con una mirada tierna, y con una tímida sonrisa, intentó agarrar el bolígrafo, pero justo cuando lo iba a tomar, se detuvo y moviendo su cabeza me dijo que no, mientras mantenía aquella tímida sonrisa. Después de eso, el chico se volteó nuevamente para mirar otra vez hacia la ventana. Yo me sentía muy triste por él, porque no sabía si podía llegar a su destino y si estaría bien, por lo que volví a ver al exterior, dándome cuenta que íbamos en la estación Poniente 132, donde el Metrobús ya estaba cerrando sus puertas para seguir su camino. Al ver eso, yo abrí mi bolsa y comencé a acomodar mi papel y mi pluma para bajarme en la siguiente estación, pero cuando terminé y me acomodé nuevamente en el asiento, me di cuenta que el chico ya no estaba. Al principio, por la impresión, me sorprendí mucho, y mi primera reacción fue ver a mi alrededor para buscarlo en todo el Metrobús, por si se hubiera levantado para irse a otro lugar. Pero no, el chico no estaba por ningún lado. En ese momento, sí me entró demasiado miedo, porque el Metrobús iba avanzando, y era imposible que se hubiera bajado de la unidad, además de que yo me percaté que él iba sentado enfrente de mí, después de que el Metrobús cerró la puerta. Yo estaba bastante alterada, respirando rápidamente y mirando hacia todos lados, cuando de pronto se acercó una señora que iba sentada en los asientos traseros y me preguntó: «Disculpe, señorita, ¿se encuentra bien?». Yo la volteé a ver y sin pensarlo mucho, le pregunté rápidamente: «¿Sabe a dónde se fue el joven que estaba enfrente de mí? El chico que parecía que lo habían golpeado». La mujer, viéndome con una mirada de preocupación, me dijo: «¿A qué chico te refieres? No había nadie enfrente de ti. De hecho, desde hace rato me preocupaste, porque vi que te inclinaste y que hablaste sola 2 veces. Pensé en acercarme antes, porque me preocupó mucho que ibas hablando sola, pero no sabía si te ibas a molestar». Después de decirme eso, escuché las puertas del Metrobús abriéndose, y al recordar que me bajaba en esa estación, me levanté y me salí rápidamente de la unidad. En la estación, me senté durante unos cuantos minutos en una de las bancas, y después de calmarme un poco, comencé a caminar rumbo al departamento en el que vivía. Aquella experiencia ya había sido bastante traumante para mí, pero cuando llegué al departamento, les conté todo lo sucedido a mis compañeras, y después de escucharme, una de ellas me dijo: «Rebe, ¿sí sabes lo que pasó en Tlatelolco?». Yo le dije que no, porque en provincia la vida es otra, y a veces no estamos al tanto de los sucesos históricos que ocurren en la ciudad. Y después de contarme todo, me quedé prácticamente helada, porque hasta ese momento me enteré que aquel chico pudo haber sido un alma perdida de las miles que fallecieron en aquel lugar
tras el atentado más grande que ha existido contra la comunidad estudiantil en México. Yo sé que las experiencias paranormales de las personas suelen ser muy terroríficas, pero en mi caso me quedé con una sensación triste y de nostalgia, porque jamás pensé encontrarme con el alma de una persona cuya tristeza principal sea penar todas las noches con el dolor de nunca poder llegar a su casa. El hombre de brazos largos del Metrobús. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Alberto. ¿Sabes? Estuve pensando mucho en escribirte mi relato para compartirlo con toda tu comunidad, porque en verdad no sé qué fue lo que vi, ya que cuando pienso con la cabeza fría, sé que no existe explicación lógica alguna para lo que presencié, y eso me confunde, porque estoy seguro que muchas personas creerán que no fue real, pero yo lo vi con mis propios ojos, y de eso es de lo único de lo que estoy seguro, y por esto último me animé a escribirte, porque quizá pueda servir para que muchas otras personas eviten a este ente, o en caso contrario, para que otras personas confirmen lo que a continuación les voy a relatar. Todo sucedió un domingo, cuando regresaba de trabajar. Esa vez, tomé el Metrobús en la estación Rosario, ya a altas horas de la noche. No estoy seguro si era la última unidad, lo que sí recuerdo es que no iba tanta gente. Esa vez, yo iba bastante cansado, porque nos había tocado hacer demolición en un terreno enorme, donde se construirían varias torres de un condominio, por lo que cuando me subí al Metrobús, me acomodé lo más que pude e intenté dormir un poco, pero a diferencia de otras ocasiones, donde caigo perdido y me despierto 1 o 2 estaciones antes de bajar, esta vez no pude conciliar el sueño, porque tenía una extraña sensación en mi estómago, como de nervios. Yo atribuí aquello a lo que había comido esa tarde, y ante mi incapacidad para dormir, me puse los audífonos y escuché varias canciones de salsa en el celular. El trayecto de las primeras estaciones fue como de costumbre, pero después de la estación Montevideo, varias personas se bajaron e incluso pensé que la unidad ya no daría servicio, pero me volví a acomodar en mi lugar al ver que unas cuantas personas seguían arriba y que el Metrobús cerró sus puertas y continuó con su camino. En las siguientes estaciones me llamó la atención que en toda la unidad parecía haber mucho movimiento. En ese momento, sin poner mayor atención, pensé que se trataba de un par de borrachos que se querían pelear, o de un hombre que se habría querido propasar con una mujer, pero después de la estación del Instituto Politécnico Nacional, noté que el Metrobús se vació por completo, quedando solamente yo y otro hombre, que iba sentado en los asientos de en medio. Al verlo, me sentí tranquilo, porque sabía que no viajaba solo, pero después de observarlo mejor, me llamó la atención que iba vestido con gabardina y un extraño sombrero negro, pero lo más raro es que su gabardina parecía tener unas enormes sombreras, lo que lo hacía lucir sumamente extraño, porque desde la posición donde yo estaba, aparentaba no tener hombros. Yo estaba observándolo mientras el Metrobús estaba detenido, con las puertas cerradas en la estación, cuando de pronto el hombre volteó. Al verlo, me asusté un poco, porque traía un par de lentes oscuros, con forma redonda, y su cara estaba cubierta en su totalidad, con un tipo de máscara elaborada con tela elástica, parecida a las vendas. Su rostro estaba cubierto en su totalidad, y solamente tenía 3 pequeños orificios, uno para su boca y 2 para sus fosas nasales. Cuando lo vi, sentí miedo, pero también pena, porque pensé que quizá había sufrido un tipo de accidente, aunque en ese momento me llamó mucho la atención el orificio de su boca, porque pensaba que era muy pequeño para que pudiera beber o comer algo. Después de verme, el hombre regresó la mirada al frente, y de un momento a otro comenzó a hacer un extraño movimiento con sus hombros, como si estuviera tosiendo. Mientras veía aquello,
Pensaba que él había sido el motivo por el cual se habían bajado los pasajeros en las estaciones anteriores, y justo cuando los estaba juzgando en mis pensamientos por haberlo discriminado, el hombre levantó sus 2 brazos y ambos eran tan largos que aún sentado alcanzó a agarrar los tubos que están en la parte superior del Metrobús. Cuando vi eso, mi corazón empezó a latir fuertemente, detectando el peligro, al ver algo que no podía ser real, porque sus brazos eran más largos y delgados de los de cualquier persona común. Después de levantar sus 2 brazos y tomar los tubos, de un solo movimiento, el hombre se levantó, tal como lo haría un simio, y en ese momento lo pude ver en todo su esplendor, percatándome que no era una persona normal. No sé cómo referirme a él, solamente puedo decir que su cuerpo era humanoide, pero con el torso muy corto, las piernas parecidas a las de un hombre normal, y con brazos muy largos y delgados, pero sus manos eran completamente negras, con dedos gruesos y enormes. El humanoide se quedó parado en aquel lugar, mirándome a través de sus extraños lentes oscuros, como retándome. Yo no sabía qué hacer, mi mente iba al 1000 por hora, y por mi cabeza pasaban muchas ideas, desde que todo aquello se trataba de una broma pesada, hasta pensar que estaba teniendo una experiencia paranormal, de la que seguramente no saldría vivo, y mi impotencia empeoraba todo, porque en esos segundos, cuando lo tuve frente a mí, no pude moverme, ni gritar. No sé cuánto tiempo fue, pero estoy seguro que fueron solamente unos cuantos segundos que parecieron eternos, porque el Metrobús no tardó tanto tiempo en llegar a la siguiente estación, en la villa, y justo cuando se abrieron las puertas, el hombre salió rápidamente, moviendo sus enormes brazos al correr. Cuando vi la puerta abierta, yo también me salí como pude, temblando del miedo, y cuando estuve afuera, en la estación, vi que el chofer del Metrobús se había bajado para atender al policía de la estación, quien parecía estar teniendo un tipo de ataque de pánico. Al ver todo eso, me acerqué para intentar ayudar y para buscar un poco de compañía. Al llegar, me enteré que el policía estaba teniendo un ataque de asma por la impresión que le había dado el ver a aquel hombre, o lo que fuera, quien pasó a un lado de él, aventándolo fuertemente contra una de las paredes de la estación. En ese momento, aproveché para reclamarle al chofer por no haberse parado antes, después de que él mismo viera la apariencia de aquella cosa. Pero él, también impactado por la situación, me dijo que no podía hacer mucho, porque él podía ser castigado si retrasaba el avance de la unidad sin una explicación lógica, ya que claramente no reportaría lo que acabábamos de ver nosotros y lo que ninguno de nosotros mismos podía explicar. Después de que se fue el chofer del Metrobús y que el policía se calmó, me contó que no era la primera vez que veía algo así en esa misma estación, y que por ese mismo motivo tuvo aquel ataque de pánico, porque la primera vez pensó que había sido solamente un hombre disfrazado o algo que inventó su mente, pero esta ocasión, después de verlo de cerca y de frente, se cercioró que este monstruo era real. Como te dije al inicio de mi relato, no sé qué fue lo que vi, pero lo único que sé es que era 100% real. Era un ser vivo, pero no sé a dónde pertenezca o de qué lugar haya llegado. Gracias por escuchar el relato de esta noche, lectores de la oscuridad. Cuéntenme qué les parecieron las historias. En mi caso, creo que es la primera vez donde juntamos 2 sentimientos distintos en un solo video. El primero, de tristeza, pero el segundo, de mucho terror por este horrible ser que se le apareció a nuestro suscriptor. Recuerden que si ustedes tienen alguna experiencia con el mundo paranormal, pueden compartirla con nosotros en la sección de comentarios o a manera de mensaje directo a través de Facebook o Instagram o al correo letrasdelaoscuridad@gmail.com. Si quieren apoyar este proyecto para que continuemos trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes, por favor ayúdenme dejando un comentario, compartiendo el video con alguien más
y sobre todo suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video contándome en la sección de comentarios qué tipo de ser creen que sea el que se le apareció a nuestro suscriptor del segundo relato. Y si están en Facebook, compártanos por favor un emoji o un GIF de una piña. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirme, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, o a través de mi cuenta personal de Twitter, donde pueden encontrarme como WarioDan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.